Bueno, como vieron, pues ya subí las notas. Si alguien tiene de pronto alguna duda, algún comentario, de una pues me informa y con mucho gusto pues yo le colaboro. Hay algunas personas que obviamente tienen como un pequeño plazo para entregar los ejercicios, entonces a medida que los vayan subiendo o si en el transcurso del resto de esta semana ven que ya los subieron y yo no les he cambiado la nota, me pueden hablar porque tal vez se me haya pasado pues como revisar. Eh, Nuevamente pues como lo mismo de siempre, si se van a demorar para entregar o algo, por lo menos me avisan, me escriben con tiempo para yo saber que puedo darles, pues para decirles si sí les puedo dar ese tiempo o qué podríamos negociar en términos de esa circunstancia. Bueno, como hablábamos la clase pasada, estábamos pues como definiendo en qué consistía este ejercicio de, de proyecto de aula, pues como el ejercicio final, en el que veíamos pues que hay como dos componentes, uno pues como tal técnico que es el desarrollo del ejercicio y tendríamos el ejercicio del racional, ¿cierto? ¿Eso lo hablamos o estoy confundido acá? Sí, sí, lo hablamos. ¿Ustedes me podría recordar, Caro, qué pena que es que estoy un poco enredado, cómo es que quedaron esos últimos porcentajes? Eh, sí, me acuerdo bien, quedamos en que sí íbamos a hacer este trabajo, no sé si es escrito, pues, Ah, bueno, sí, de, de ya, la entrega para reemplazar lo del rápido. sí, ya recordé, entonces sería el 10% de ese ejercicio y el 20% del dibujo como tal, ¿cierto? Sí, Bueno, listo, entonces el tema del racional eh, se los quedo debiendo porque tengo una pequeña duda, sobre todo con algo que me estaba pues como sugiriendo Jorge, de, pues de exactamente qué en términos de escrito se debería poner como para que el ejercicio quede bien. No pude comunicarme pues con él en estos días para eso, entonces se los pasaré o ahorita en la noche o mañana en la mañana, como el documentico pues que va a incluir como las partes que va a tener ese racional. Obviamente no se vayan tampoco como a preocupar con que vaya a ser mero trabajo escrito, no, pues en realidad es como una serie de descripciones muy puntuales, intentar ser como muy concretos, no me interesa que sean 20 hojas, con 18 está bien, entonces, ahí sería la vuelta. Bueno, eh, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es un poco términos de color, que me parece que esto es un tema demasiado importante para seguir desarrollando, pues para intentarlo desarrollar la mayor clases o la mayor cantidad de semestres posibles, porque normalmente es donde yo siento que solemos cometer muchos errores, ¿cierto? Muchas veces una buena ilustración se la tira a uno cuando no aplica los colores como con cierta conciencia, o muchas veces una ilustración muy mal hecha toma una gran fuerza cuando la hacemos siendo muy conscientes como de ciertas teorías en el color. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el contraste, ¿cierto? Digamos que antes de hablar de este tema de contraste, eh, recapitular muy rápidamente algo que hemos hablado en diferentes momentos, y es que el color está compuesto, o por lo menos en lo digital, en lo que nosotros trabajamos, el color lo tenemos compuesto con tres aspectos. Hay como tres aspectos que componen o que nosotros nos permitiría ayudar a identificar un color. ¿Alguien recuerda cuáles son? no era la saturación, eh, no, solo la saturación. Pero por lo menos te acordaste de uno muy valioso. ¿Alguien se acuerda de otro? Bueno, entonces, bueno, ahí nos damos cuenta de lo importante que es repetir esto las veces que sea necesario. Estos son asuntos básicos que cualquier persona que trabaja con la imagen
debe tener muy claro, ¿cierto? Porque es la forma en la que podemos elaborar cosas con mayor conciencia. Una persona profesional o una persona que conoce o sea, que es experta en algo, no es otra cosa distinta a ser muy consciente de eso que sabe hacer. Cuando un pintor de óleo es profesional, es porque es consciente de cada elemento que constituye pintar con óleo. En el caso de nosotros, esto debería ser pues como casi que una Biblia que queda grabada en nuestra cabeza. Entonces, bueno, buena por Ana, pues que se acordó por lo menos de saturación. Tenemos el tono, la saturación y la luminosidad, ¿cierto? Esos son nuestros tres componentes eh, importantes a la hora de elegir colores o de tener en cuenta esos componentes para el color. ¿Recuerdas, Ana, de pronto en qué consiste la saturación? Fui yo, claro. Ah, Pero qué es, pena, Caro. creo Qué pena, que Caro. como entre más intensidad o menos intensidad del color. Listo. Cuando tenemos un color de poca intensidad, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo se ve? Como más tirando a gris, Muy ¿no? bien, ya con eso quedaste súper bien. Entonces, aclaramos entonces que el color, si tenemos una barra, digamos, voy a ponerlo con un poco más de saturación. Si tenemos una barra de color como el rojo, su tendencia a ser desaturado es cuando le metemos gris, por decir este gris de acá. Qué pena, Caro, que es que la voz se me parece, cuando la escuché se me pareció mucho a la de Ana. Eh, Tranquilo. Esto es básicamente una escala de saturación, ¿cierto? Entonces tenemos un color muy saturado cuando no tiene nada de gris y a medida que le vamos aplicando zonas de gris, vamos desaturándolo, ¿cierto? Es precisamente eso, como una intensidad de color o una pureza más que todo, ¿cierto? La pureza se mide en la saturación. Cuando tenemos tono, lo que estamos haciendo es definir no ni la pureza ni la cantidad de luz que tenga, sino que estamos definiendo es la cantidad, el tipo de color que es, perdón. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una barra de tono, no podríamos solamente poner el rojo, sino que tendríamos que empezar a poner el resto de colores, ¿cierto? Entonces, por acá un morado, por acá un azul, y así me voy yendo. Y en general, todos los colores, cada color, el amarillo, el rojo, el verde, el anaranjado, es un tono distinto. Y finalmente, la luminosidad es la relación que tiene ese color. Vamos a poner aquí este azul, esa relación que tiene el color con lo blanco y lo negro, ¿cierto? Un color muy luminoso es un color que tiene una presencia importante de blanco y a medida que se va haciendo más blanco es un color más luminoso y un color es a lo contrario, con poca luminosidad, es un color que nos va a dejar ver es el negro, ¿cierto? Entonces, esos tres componentes son los que nos hace cualquier color. En lo práctico, si yo miro acá en los colores, en este sistema de colores que me permite Photoshop, la saturación máxima está en el lado superior derecho. La luminosidad la voy a encontrar de la siguiente forma, llevando el color hacia su izquierda para ponerlo con mucha luminosidad o bajando el color para bajarle la luminosidad. Y a medida que me voy yendo hacia estas zonas de acá, lo que voy a tener es presencia de saturación. Es decir, un color medianamente saturado puede ser este, pero este también es un color medianamente saturado, pero muy luminoso, o por lo menos con luminosidad media, porque está en la mitad. Y si lo voy bajando, va sucediendo pues la oscuridad. Entonces, esa es como la forma de yo hallar colores. Ahora, teniendo claro esto, como hablábamos ahorita, recordar que la saturación la podemos definir también como el grado de pureza, ¿cierto? Cuando yo asumo que un color es muy puro, es muy saturado. Grado de pureza. Bueno, espero pues que eso les quede acá como claro. Intenten, muchachos, en serio, esto es un tema fundamental para cualquier ejercicio gráfico. Esto es algo que se tienen que aprender.
Bueno, entonces ahora sí, llegando al tema de contraste, que es lo que nos compete hoy. El contraste básicamente es la relación entre, o sea, ya no solamente pensar en un solo color como estábamos haciendo ahí en términos de tono, saturación y luminosidad, sino la relación entre un color con otro, ¿cierto? El contraste no solamente se da en colores, también se da contraste de tamaños. Por ejemplo, si tú pones una persona alta con una baja, pues ahí estaríamos haciendo un cierto nivel de contraste mayor o menor, dependiendo de la diferencia de tamaños que tengan. Algo grande o algo pequeño, algo profundo o algo no tan profundo, no sé cómo se diga, poco profundo. En fin, cuando hay unas diferencias entre dos elementos, cuando se comparan dos elementos, en este caso el color, es cuando hablamos de contraste. Hay un señor que se llama Johannes Itten, su apellido se escribe así, Itten. Les recomiendo que de pronto lo busquen, es muy fácil encontrar pues esto que les voy a explicar en internet por si de pronto se les pasa algo o a mí se me pasa algo por explicarles. Y este señor pertenece a la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de diseño y de arquitectura, como de la imagen o sobre todo como sí, del diseño en general. Eh, Esta escuela es muy conocida internacionalmente, pues como en la historia de lo gráfico y del diseño como tal, porque más que cualquier cosa lo que hacen es ser muy conscientes de los componentes que se tienen que tener en cuenta para realizar algo. Cuando tú te haces muy consciente de ese algo, entonces también no solamente haces que se vea bien, porque estás consciente de lo estético, sino que también haces que sea funcional, estás consciente de su objetivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, grandes pues, diseños de sillas muy bacanas que hoy día usamos muy comúnmente, que son muy simples pero muy prácticas y de muy buen gusto, son en parte legados de la Bauhaus, que estudiaron que no solamente fueran fáciles de usar, sino que también fueran muy bonitas estéticamente y que adicional en la producción fueran fáciles, fueran baratas, fueran, digamos, industrialmente fáciles de producir. Muy bien, entonces este señor, Johannes Itten, como les mencionaba, lo que hacía era un estudio fue, digamos que la primera persona en decir, bueno, el contraste lo conocemos, existe este tema de relacionar elementos, en el caso del color, pues de relacionar colores, pero no hay como un estudio muy particular de qué tipos de contrastes pueden existir. Entonces este señor, en su investigación, logró sacar o logró identificar 7 tipos de contraste de color, ¿cierto? Entonces, el primer contraste de color que le encuentra es un contraste de colores puros. Cuando hablamos de colores puros, como les mencionaba ahorita, el color puro es un color que carece de grises, o sea, es un color muy saturado y pues obviamente cuando vemos colores que tienen su alto contraste, vamos a ver un alto nivel de una alta saturación, perdón, vamos a ver un alto nivel de contraste. Eso también nos indica que los contrastes los podríamos categorizar en altos o bajos, ¿cierto? Yo puedo hablar de que una imagen tiene alto contraste o tiene bajo contraste. Entonces, en el caso de colores, cuando tienen grados de saturación muy marcados o muy diferentes, pues podríamos encontrar niveles de contrastes muchísimo mayores, ¿cierto? Esta sería como la primera ley. La segunda ley que encontramos es la ley de temperaturas de color, ¿cierto? Existe un contraste mayor cuando tenemos colores que no pertenecen al mismo universo de temperatura. Entonces, aquí en este ejemplo que están viendo ahí, tenemos una especie de naranja o un color cálido y está comparado con un azul, que es el color que tenemos en la mitad. Al tener un nivel de temperatura de color tan diferente, vamos a encontrar un alto contraste, cosa diferente que pasa perceptivamente por lo menos con los otros dos azules que tenemos al lado derecho. Esos dos colores nos muestran un nivel de contraste menor porque ambos pertenecen a colores fríos, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque no siempre cuando yo voy a hacer una ilustración, eh,
tengo que utilizar, entonces si todo está en tonos cálidos, todo debe ser tonos cálidos. No, si yo quiero generar gráficamente un contraste, una percepción de alto contraste, porque hay algún elemento importante dentro de la escena, probablemente sea necesario usar un tipo de contraste como este, de diferencias de temperatura de color. Tenemos un tercer contraste que acá de pronto no es muy fácil de apreciar. Este se aprecia más como con objetos reales, pero es cuando yo aplico un color sobre un espacio gris como el que tengo en la pantalla. Este color normalmente va a tender a mostrarme un tono complementario, es decir, digamos, voy a poner este verde acá, ¿cierto? Y voy a poner al lado de ese verde, pero separado, una especie de magenta, como por este lado. Bueno, al tener estos dos colores, vamos a, no sé, visualmente ustedes con la mano podrían poner su mano pues como partiendo a la mitad de esas dos imágenes, y visualmente debería el gris tender a verse magentudo o pues como medio rosáceo cuando vemos el punto verde, y pasaría lo contrario, el área gris se vería verdosita como verde cuando vemos el punto magenta. Como les digo, puede que acá no se note demasiado, porque en lo digital, como los colores son un poco más puros, no vamos a tener tanto esa tendencia, pero en objetos reales, si tú coges una cartulina gris y haces esto, probablemente vas a tener un poco mayor la percepción. No quiere decir que el gris cambie de color así súper drástico y usted vea una gran diferencia, pero sí se va a notar una leve tendencia de un color hacia el otro. Entonces este sería pues como otro tipo de contraste. Tenemos el contraste cualitativo. Este hace referencia a diferencias no solamente en el color, sino también en el tamaño, ¿cierto? En los dos ejemplos que vemos en pantalla, tenemos ambos, o sea, en ambos están los mismos dos colores, rojo y verde. La diferencia radica es que el color del centro, o el que estamos comparando, tiene un tamaño muy parecido, o por lo menos más parecido que el de la derecha, entre sí. Entonces, al tener tamaños similares, existe mayor facilidad de encontrar contrastes, ¿cierto? Sin embargo, pasa también algo con el otro, y es que a pesar de que hay una menor información para hacer contrastes, al ser un punto, se me vuelve tan importante ese punto que prácticamente se me olvida que hay un verde alrededor, ¿cierto? Entonces acá también podría haber como un arma de doble filo, contraste por tamaños, un alto contraste por tamaños, pero una pérdida de contraste por atención también, ¿cierto? Muy bien, entonces otro de los importantes sería el contraste claro-oscuro, que hace relación a que obviamente un tono, puede ser el mismo tono, puede ser un rojo, ¿cierto? Pero si yo a ese rojo le pongo mucha luminosidad y a otro le pongo muy poca luminosidad, voy a ver una gran diferencia entre ellos dos, y por lo tanto el contraste va a ser alto. A medida que esta diferencia de luminosidad disminuye, obviamente también disminuye el tema de contraste. Tenemos como penúltimo ejercicio el contraste de complementarios, que es un poco pues lo que les mostré hace un momento, y es que cuando yo selecciono un color como este que tengo acá, digamos agua marina o verde azul, su complementario es fucsia. Cuando están completamente complementarios, tenemos, digamos, en cuestiones de complementariedad, tenemos el mayor contraste posible, ¿cierto? O sea, no hay un color que contraste más con el agua marina que el fucsia. Ahora, a medida que yo ese color secundario que elijo, lo voy acercando a el color principal, al agua marina, el contraste va a reducir, ¿cierto? Entonces, esto tiene mucha relación con el tipo, digamos, a la hora de diseñar personajes
o hacer ilustraciones que queramos que sean muy llamativas, por ejemplo, la ilustración infantil o la ilustración enfocada a los niños. No tienen que ser pues niños muy pequeños, hasta jóvenes incluso. Los colores de los personajes, de los escenarios o como en general del universo de lo que se ilustra, tiende a ser mucho más contrastado en cuestiones de complementariedad para dar mucha más vitalidad a las cosas. Y finalmente tenemos el contraste cualitativo, que tiene que ver directamente con la pureza o con la saturación. Un color muy puro con mucha saturación, comparado con un mismo color pero con baja saturación, va a generar una presencia de contraste importante, ¿cierto? Como pueden ver ahí en la imagen. A medida que le aumentemos o le bajemos contraste al uno o al otro, pues vamos a encontrar una diferencia de colores, un contraste mucho mayor, ¿cierto? O menor. Entonces, eso es como un poco, pues a grandes rasgos, los 7 tipos de contrastes que vamos a encontrar en la imagen. ¿Tenemos Sebastián, alguna? Sí, contame. ¿y qué pasa cuando así ese contraste muy saturado, pero yo quiero el agua marina saturado y este fucsia no tan saturado? O sea, no. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, ahí lo que Ok. estás haciendo es aplicando 2 reglas juntas, que eso es otra cosa muy genial, eso es muy buena aporte el que acabaste de hacer. O sea, yo puedo hacer en una sola imagen o en 2 colores simplemente, yo puedo hacer la presencia de un montón de tipos de contrastes. Por ejemplo, si yo cojo este que estoy haciendo acá y voy a cambiar este rojo que está muy vivo, perdón, lo voy a cambiar por un verde saturado, que sería un complementario pues de este mismo. Vamos a cambiarlo aquí pues muy manualmente. Adicionalmente a ese verde lo pongo del mismo tamaño, ¿cierto? Adicional a eso, miremos una cosa, voy a oscurecer este rojo que está aquí. O sea, no solamente está desaturado, sino que está oscuro. Adicional a eso, voy a... No, ahí ya estaría el otro también. Ahí técnicamente en esta imagen que ustedes están viendo, estamos aplicando casi que los 7 principios. Primero hay un contraste de colores puros, es decir, si el rojo y el verde estuvieran puros los dos, de por sí ya tienen un alto contraste. Estoy aplicando la teoría de color cálido y frío. El verde tiende, este verde que elegí tiende a ser frío y el rojo es obviamente cálido. Entonces hay un alto contraste de temperatura. El simultáneo, pues, que tiene que ver con el tema de lo gris, pues ahí estaría en sí mismo porque estamos parados sobre unos grises. Hay contraste cuantitativo, o sea que ambos objetos son lo suficientemente grandes como para que se contrasten. Tenemos claro oscuro porque uno es más claro que el otro. Tenemos contraste complementario porque el verde es complementario del rojo. Y tenemos contraste cualitativo, que es el de la pureza, donde el verde es un verde saturado y puro y el rojo es desaturado y poco puro, ¿cierto? Entonces mira que ahí, por ejemplo, se mezclaron todas esas tendencias de contraste. Entonces, entre más reglas se apliquen, mejor. Digamos que más que mejor es más contrastado se va a ver todo. Ok. Entonces, esas reglas, por ejemplo, como yo las apliqué todas a que sea alto contraste, pues prácticamente lo que estamos viendo ahí es una imagen con un nivel de contraste muy alto, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de contraste por excelencia mayor? El blanco y el negro, ¿cierto? Pero el blanco y el negro no aplicaría para los colores porque en su naturaleza, siendo blancos y negros, no serían como tal, no podrían ser otro tipo de color. Pero en términos generales es esto. Ahora, ¿qué también repercusiones trae, por ejemplo, en el ejercicio que nosotros estamos haciendo del afiche y todo este tema de ese personaje como híbrido de objetos? Que en teoría, como nosotros vamos a hacer una composición completa de este archivo, o sea, vamos a hacer no solamente el personaje, sino que lo vamos a componer en un fondo y finalmente va a ser un afiche, pues existiría también una tendencia a tener en cuenta los contrastes
entre lo que hay atrás y lo que hay adelante, o sea, entre el personaje y el fondo, ¿cierto? Es importante entender que siempre que haya un personaje principal, como es el caso de nuestro ejercicio, el fondo no puede tener una jerarquía igual de grande a la de él. Debe haber una pequeña diferenciación en la que veamos que el importante, o sea, el centro de atención es ese personaje. No quiere decir entonces que el personaje tiene que ser sumamente contrastado, por lo menos muy saturado y el fondo muy desaturado. No, no tiene que ser así necesariamente, sino que usted a conciencia va a empezar a mirar qué puede hacer al respecto, ¿cierto? Usted puede hacer una composición de su afiche con bajo contraste, es decir, no sé, por ejemplo, el fondo es desértico y se ve súper amarilloso todo y tú quieres que tu personaje como que se inscriba dentro de esa paleta de color amarillosa y todo se vea muy monocromático, ahí estaríamos hablando de pocos contrastes. Disculpen un momentico, muchachos, que estoy seco. Hablaríamos de poco contraste, lo cual es válido, ¿cierto? Eso es perfectamente válido siempre y cuando sea su decisión. O usted podría hacer una ilustración en la que el fondo se vea súper amarilloso y este personaje tenga como luz propia, no sé, sea medio electrónico y salgan luces de él y estas luces querés darle una tendencia de contrastes desde lo complementario. Entonces, primero tendrías que poner esas luces de un color complementario al amarillo, que podríamos estar hablando de un azul tirando a morado. Entonces ahí casi que sacarías ese personaje, o sea, lo desgarrarías del fondo y ese personaje pasaría a tener un altísimo contraste, pues, ahí en términos de composición. Entonces ahí es donde juega también mucho como esas decisiones. Lo que yo quisiera es que ustedes sean muy conscientes de ese tema de ilustración, ¿cierto? Bueno, muchachos, ya para terminar yo quisiera que me comentara cada uno cuál ha sido ese sondeo de imágenes, perdón, de objetos que usted ya debería, pues sería muy bueno que ya lo estuviera seleccionado, si no, creo que perdió una semana pues de tiempo, ¿cierto? Entonces, como para que se pongan las pilas. Pero me gustaría escuchar a cada uno qué objetos tienen seleccionados ya o incluso qué ideas ya se le empiezan a ocurrir. ¿Quién habla? Hablo. Dale, habla tú. Eran 5. Yo escogí estos 5 objetos en el transcurso de todo este tiempo, no actuales. No sé si hay problema con eso. No entendí. Es que son objetos que tuve hace tiempo. Perfecto, no, está muy bien. Okay. Es válido, sí. Primero que cogí fue un televisor de perilla. Primer televisor de perilla. De estos de maderita, cubiertos de madera, pues maderita entre comillas. El otro que escogí, un super juguete muy genial, yo era muy amante de los Power Rangers, soy muy amante de los Power Rangers, y sería el Power Ranger rojo de Fuerza Salvaje, que estos que se le metía el dedito por la espalda y alumbraba, un brillito rojo. Sí, genial, genial. El tercero sería un Game Boy Color de estos que eran medio morados, pero eran transparentes, se podía ver lo del interior. Eso en sí fue increíble, pero también lo escogí porque en sí sería genial experimentar con eso en el dibujo. Pues, no sé, me gustó. La cuarta fue mazos de cartas, no sé, de lo que sea. Yo coleccionaba demasiadas cartas, entonces ahí está uno. Y por último, audífonos diadema, que me encanta, los uso acá rato. Listo, esas serían las mías. El último que es que se me enredó como el audio. Audífonos diadema, se los uso bien. todo. Okay. Bueno, entonces, partiendo como de ese punto, bacano, me parece que tenés, incluso estéticamente a uno se le empiezan a ocurrir muchas cosas con esos objetos que seleccionaste. Me parece muy genial. Es importante también, Clay, que, bueno, incluso no es ningún problema para vos, por lo que escuché. Y vos
tendes a tener mucha dirección como hacia lo nostálgico. Entonces, de por sí los elementos que mencionas son un poco nostálgicos, como en el, mejor dicho, como con lo que uno crece, pues, o cosas así. Pero recuerda que es importante, o sea, sobre todo a la hora de que hagas el racional, eh, darle como también un poco de explicación a eso más allá de que simplemente me gustaban, ¿cierto? Eh, Ahí también está como el tema anecdótico, porque en realidad si solamente nos quedamos en el tema de que nos gustaban, pues a mí me gustaba esto, en realidad todos los objetos son posibles, o por lo menos una gran cantidad de objetos, porque a uno le gustan muchas cosas, ¿cierto? Entonces, digamos que de todas las cosas que no le pueden llegar a gustar en el universo materiales, esas cinco, porque tuvieron ese honor, por decirlo de alguna forma, de ser seleccionadas entre toda la infinidad que hay. Entonces ahí es donde vas a Ok. empezar a jugar con pues cuando empeces a redactar, que en el transcurso, como les decía, ahorita en la noche, mañana les paso pues como los pasos, los elementos que tienen que redactar, ahí es donde tenés que convencer de alguna forma pues en el escrito, listo. Ah, no, dale. No, sí, de igual forma tiene su historia cada cosa. Súper. Bueno, alguien más, y alguien iba a hablar, creo que era Caro, ¿cierto? Sí, a mí también me pasa un poquito lo de clichés que están como muy dispersas, que ahí era donde no entendía si tenía que elegir como algo solo que me gustara o que combinaran entre sí. Ok. Entonces lo que elegí fue una de esas bicicletas, pues también muy viejitas, de... No, no tendría cómo explicar, tendría que mostrar. También escogí un collarcito que pues, no tiene mucho que ver con lo de la bicicleta, de avión. Y es que se me olvidan, yo los había copiado y no sé qué los hice. También un Nintendo DS, también me fui como por la nostalgia. Unos de esos discos antiguos y no, creo que solo elegí esos cuatro. Listo, no, incluso pues en el caso tuyo hay algo, o sea, que es como una especie de contraste con lo que pasa con Clayderman, porque bueno, los de Clayderman en su mayoría todos tienen mucha cercanía, pues son un poco como tecnológicos, pero tecnológicos noventones, inicios de los 2000, entonces digamos que en cuestiones de temática se puede como intuir muy fácil por qué lado puede ir Clayderman. En el caso tuyo pasa es Ujú. como lo contrario, ¿cierto? Tenemos objetos que como tal no hacen parte como de como que yo los pueda catalogar fácilmente, pero eso te va a permitir generar algo experimental también muy interesante, porque yo creo que van a haber pocos dibujos en el universo, si uno me pone a mirar en internet o lo que sea, en los que se hallen esos objetos que estás mencionando juntos. Entonces prácticamente vas a ser un monstruo, pues Ujú. no sé si monstruo, pero sí un ser muy diferente a lo que podamos encontrar. Entonces ahí tenés como una fortaleza muy grande, ¿cierto? Entonces está muy bacano. Te faltaría pues como ese quinto, pero creo que pues está por buen camino el tema. Incluso el asunto con el collar es muy bacano porque el collar, para que elijas ese collar entre tantos collares que existen en el universo, pues ese sí tiene que tener algo muy importante o por lo menos determinante en tu vida. Bacano. Bueno, Está. ¿alguien más? Luisa o Daniel. Hola, hola. ¿Me Hola. escuchan? Sí, sí, perfecto. Sebas, mira, pues yo elegí, bueno, el primero una guitarra porque de pequeña mi abuelo me regaló una guitarra que todavía la tengo. El segundo una batería porque me gusta mucho tocar la batería, es un hobby por el momento. Bueno, el tercero una bicicleta, me encanta montar en bici. El cuarto, unos cassettes, me gusta mucho adornar cosas con cassettes, hacer cortinas, etcétera. Y el quinto, más que un material, un objeto, es mi gata. Entonces, pues la gata entraría como a ser más que todo el personaje. Listo. Luisa, me gusta. Pues ahí, por ejemplo, estás tocando un elemento importante. De pronto,
es algo que iba a mencionar en algún otro momento, pero ya que lo tocaste, pues bacano. Y es que en medio de esos 5 materiales que nosotros tenemos que encontrar como una especie de catalizador o de hilo conductor o de columna vertebral, ¿cierto? Es decir, a partir de todas estas cosas que tenemos alrededor, de esos objetos, de la bicicleta, de los audífonos, de todas estas vainas que me han mencionado, debe haber algo en donde yo voy a empezar a reconectar esas cosas, ¿cierto? Ahora, aclaro una cosa. En el caso de Luisa, por ejemplo, que el gato va a ser como ese hilo conductor, no quiere decir que uno tenga que dibujar un gato tal cual y ponerle cassettes encima y ponerle una batería y ponerlo a tocar batería, no, sino que digamos que va a ser como esa materia prima sobre la cual yo voy a empezar a ensamblar mi personaje. Mi personaje puede terminar siendo una araña mutante gigante, así sea basada por un gato, ¿cierto? Pero es importante eso. Ese elemento que ustedes van a seleccionar como elemento principal para trabajar, incluso no tiene que ser necesariamente los 5 elementos que usted tiene. Usted puede coger un sexto, digamos, ítem, un sexto ítem para hacer la hibridación como tal. Ese ítem puede ser un humano, o sea, puede ser un personaje antropomorfo, puede ser un animal, ¿cierto? Un animal muy delimitado, puede ser algo mucho más abstracto, ¿cierto? Como, qué sé yo, algo muy tipo anémona, tipo irregular, pero como, no sé, que tenga como cierta lógica ahí como de personaje. Eh, una planta, pues, etcétera. O sea, como que en cuestiones de morfología debemos elegir un hilo conductor. Ahora, si usted no quiere hacer eso y simplemente usted desea partir de uno de esos 5 objetos que usted tiene y que ese objeto se vuelva el hilo conductor, también es válido. Por ejemplo, yo podría partir de la bicicleta, en el caso, por ejemplo, de Caro, yo podría partir de una bicicleta y esta bicicleta, sobre ella empezar a hibridar las cosas dentro de ella, ¿cierto? Y tal vez entonces a partir de eso hice un medio de transporte súper bacano que inventé y para componer mi afiche a lo mejor le pongo un personaje pues encima normal y que ese personaje no termina siendo como el centro de la ilustración, sino que termina siendo el como tal el vehículo, ¿cierto? Es muy como al estilo de cuando hablamos por decir algo, el Auto Fantástico, que el Auto Fantástico es una serie, no sé si todos la conozcan, pero es una serie Claro. ochentona en la que era un auto que tenía una inteligencia artificial, casi que parecía un humano, ese hijo de madre, y entonces a la larga la manejaba una persona, un ser humano la manejaba, pero en síntesis uno no se imaginaba que la serie era la historia del man que maneja el carro, sino que la historia era la del carro y la del man. O sea, el carro a vos te dolía cuando le pasaba algo y de la misma forma que te dolía lo que le pasaba al man. O sea, llegaron a humanizar un vehículo, ¿cierto? Entonces, miren que las posibilidades son infinitas en realidad. Ahí tienen como mucha tela que cortar. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo tengo más, pues yo no elijo todavía los objetos, pero tengo como una duda. No sé si esos objetos son solo para el personaje o en realidad para el ambiente. Los objetos deben constituir el personaje. O sea, yo debo encontrar los 5 objetos en el personaje. Si adicional a eso vos querés en el entorno adicionar partes de esos mismos objetos, bacano. O sea, por ejemplo, en el caso de Clay, podría ser un personaje a raíz de todos esos objetos que él mencionaba, pues del Game Boy, del televisor, de cartas, de todo eso, y que el entorno, por ejemplo, sea una chatarrería, pues sí, como un cementerio de chatarra, y todo eso esté lleno de aparatos relacionados con lo que lo conforman a él, el personaje, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, funcionaría. Pero sí, los 5 objetos tienen que estar en el personaje. Bueno, Ana tiene ya los objetos o todavía no has mirado todavía eso. Levi,
No, mira que se me cayó y acabé de entrar, entonces no sé nada de lo que hablaron, no entiendo. ¿Recuerdas que en la clase pasada hablamos de que había que seleccionar 5 objetos? No, Ok, bueno. Entonces, si algo, pues sería bueno que mirara la clase anterior como al final, si no estoy mal, para que recordaras ese temita. Pero la idea es que teníamos que elegir 5 objetos para a partir de esos objetos comenzar a ilustrar, a trabajar en el personaje. o Listo. sea, vamos a hacer como el photobashing que hicimos con el metro, pero con 5 objetos. Ok. Es algo parecido, pero no vamos a hacer photobashing. Vamos a hacer ilustración digital, ¿cierto? Todo se va a dibujar desde cero, sobre todo en función de que los materiales se vean lo más realistas posibles, que es lo que hemos visto en clase. La idea es que esos objetos tienen un sentido dentro de cada uno de nosotros, pues es como encontrar a lo largo de tu historia qué elementos materiales de alguna manera generaron cierta importancia para vos, sea porque te generan buenos recuerdos o porque te fueron muy útiles o porque los deseaste siempre. También es válido eso de no solamente que los tuviste, sino que siempre quisiste tener uno. Cosas como de ese estilo, y a partir de esos elementos es que se genera el concepto. Pero tengo también una duda. Sí, contame. ¿Puedo elegir como objeto? No, no sé si valdrá, por ejemplo, el agua o algo así. Sí, sí. Bueno, funciona por una razón, y es que la idea de que sean objetos materiales es que yo los puedo volver tangibles, es decir, yo puedo dibujar un televisor antiguo de perilla, yo puedo dibujar una bicicleta o una batería, ¿cierto? El agua también se puede dibujar, entonces, como es un material en sí misma, es permitido. Ahora, estás metiéndote con un campo muy peligroso, que también un poco Kleiderman se está metiendo con él, pero es más peligroso el de Daniel. Dibujar agua es muy difícil, porque el agua es un material brillante, pero adicional a ser brillante es translúcido, y es algo que no vimos en la clase. Los materiales translúcidos tienen que mostrar a través de ellos las cosas, pero no conformes con eso, adicional a que el agua deja ver a través de ella, el agua no tiene una forma y suele ser sumamente irregular. Entonces lo que vemos a través de ella son objetos sumamente deformados. Más que agua podría ser, por ejemplo, un hielo. Ese se podría como más fácil. Sí, podría ser más fácil, pasa un poco el mismo problema, es un poco menos difícil que el agua, pero sigues teniendo el problema de ser translúcido, ¿sí? O sea, el tema ahí es que cuando haces cosas translúcidas, es que tienes que dibujar las cosas que estén detrás, ¿sí me entendés? Y ahí Sí. es donde se vuelve un poco complicado, pero pues tenés como toda la posibilidad, si lo querés hacer, si te querés meter al ruedo con eso, bienvenido. En el caso de Kleiderman también pasa algo similar, es con la transparencia del objeto del Game Boy. Tiene una ventaja y es que son objetos más geométricos. O sea, el Game Boy es como semicuadrado, entonces prácticamente es como un pequeño vidrio muy, muy perfecto, entonces las cosas se ven casi fieles a como se verían en un objeto transparente. Entonces, bien, por ese lado es un poco más fácil. Yo estoy como todavía perdida, porque recuerdo que la clase pasada, hasta donde habíamos hablado, era que íbamos a hacer lo de un personaje con las texturas de objetos que iban, pues que elegíamos y pues basados como un tema, porque es Sí, una física. Es lo que ajá. seguimos hasta ahora. Sí, es que no ha cambiado nada. O sea, básicamente ustedes tenían que elegir 5 materiales y basados en unos contextos, de hecho íbamos a hacer eso, el tema de seleccionar como esos universos en los que íbamos a trabajar. Ok, ya, entonces no son objetos como tal, sino texturas más bien. No, sí son objetos, o sea, es decir, lo que tú vas a incluir, o sea, tu personaje tiene que incluir esos objetos, pero al mismo tiempo son
en sí mismos son materiales. O sea, cuando yo voy a dibujar, por decir algún televisor, dependiendo del televisor, pues sería plástico, sería madera, ¿cierto? Y el material de la pantalla tiene un material en sí mismo, ¿cierto? No quiere decir que usted tenga que poner un televisor completo, pero yo sí tengo que identificar dentro de esa composición, tengo que identificar que ahí está incluido el televisor como objeto seleccionado, ¿sí me entendés? Pues más o menos, pero bueno. Ay, Bueno, ahora, Sebas, ¿no respecto, tenés como mostrarnos como una referencia de cómo sería el trabajo? pues en realidad sí, o sea, por ejemplo, pues así a la mano, mientras, a ver, así, no sé si ustedes han visto una rana que yo ilustré. Por ejemplo, bueno, yo busco por aquí rápido, yo la mayoría la he visto, pero veámosla para que entendamos un poco más. Obviamente, estéticamente, este no es el resultado porque la idea es que sea realista. La ilustración que yo hice es... ¿dónde está esa vaina? La ilustración que yo hice es más... pues es un poco más cartoon, es una imagen con línea, colores más planos. Pero en síntesis, la composición como tal, o sea, el desarrollo del personaje y toda la cosa, está pensada en eso. Espérenme, que es que yo estoy acá, tengo esto muy desordenado. Perdón, yo busco por aquí. ¿Dónde está eso? Eh, acá debe estar. Muchachos, no hagan lo que yo hago, yo mantengo esto demasiado desordenado. Yo no encuentro la imagen final. Sebas, mientras tanto te puedo ir comentando de una, que, ¿cómo sería eso? Una oferta, no sé, una idea que tengo para ese trabajo. Sí, claro. Y es que en Taller Central 5 debemos desarrollar un videojuego así de pelea como Tekken y Fight. Y en este universo tengo que diseñar dos personajes y, y en este, perdón, y, y tendría que crearme todo este universo de estos personajes. Entonces me estaba preguntando que si de pronto podría hacer este personaje dentro de ese universo y el afiche ser como el afiche del videojuego, pero ya Es no sé. fantástico. Sí, Uf, genial. ok. Bueno, acá les muestro varias cosas. Miren, por ejemplo, este es un personaje que ahí tiene varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, él tiene unos audífonos puestos. Entonces, en teoría, yo estaría utilizando ese material como tal, ¿cierto? Ese objeto ahí en mi personaje. Pero esa sería como una forma muy simple, como muy superficial de utilizarlo. Porque básicamente no es que eso haga parte de esa rana gigante que está ahí, sino que simplemente el personaje tiene audífonos puestos. Pero incluso hay elementos en los que usted puede jugar de esa forma, o sea, como en el vestuario o en la configuración de ese personaje, puedes usar algunos de esos objetos. Ahora, si vemos, por ejemplo, los pies, este personaje no tiene dos pies iguales, ¿cierto? Uno de ellos es biológico, es una pata ahí como musculosa, y la otra sí es una configuración de objetos. Si yo me pongo a mirar como con mayor detenimiento, acá hay como una parte medio de tabla de skater, pero como con tabla normal. Por aquí hay pues como unos elementos tecnológicos, pero por acá más arriba incluso veo tapas de gaseosa, pues como una especie de botella de gaseosa. Veo aquí como una lata de un vehículo y así sucesivamente, ¿cierto? Más o menos por el lado de estas cosas es como un poco lo que yo espero que configuremos. Me acordé que obviamente yo tengo acá los ejercicios de algunos estudiantes de semestres pasados, por ejemplo, no sé, voy a elegir así el de Manuela, que no, ni siquiera me acuerdo qué es. Ella hizo, por ejemplo, acá, bueno, no está como tan interesante, pero hizo como una especie de perro, como con algo metálico acá, ¿cierto?
no recuerdo exactamente bueno, acá deben estar, el mood board de objetos. Acá en el de John Darry, si no estoy mal, estaba más claro el tema. John Darry tenía, eligió como acá tiene pues como su racional, en el que muestra esos objetos que está seleccionando, que en su mayoría eran como juguetes de Lego, como robots, como cosas pues como muy así como de este tipo. Y luego pues hizo como que eso lo tenemos que empezar a hacer nosotros, empezó a ensamblar dentro de un personaje esas formas, esto también lo tenemos que hacer, y finalmente llegó al producto final, que es este, ¿cierto? Que como ven es una especie de personaje en lo mayor realista posible, o sea, no tiene líneas, uno intenta como hacer el renderizado manual de cómo serían los materiales, y configuró pues una especie de dragón a partir de objetos como miremos por aquí como más cerca, miren aquí como en las alas que se ven figuras de Lego, ¿cierto? Todo configura pues al personaje en sí con esos objetos que él tiene seleccionados. Incluso acá se ve un ala de ese muñequito que él tenía allá arriba, tal cual era el personaje, ¿cierto? Esperen que eso me quedó todo ampliado. Entonces eso es como un poco, o sea, ay Dios, ¿qué me pasó acá? Bueno, a ver, miremos así otro rápido que yo me acuerde. Bueno, el de David Borges, por ejemplo. A ver si él lo tiene, no me acuerdo ni siquiera. Él cogió como esa vaina que él fumaba rara y como estos elementos que ven ahí. Hizo sus exploraciones, bueno, en fin. Y llegó a esto, ¿cierto? Más allá de que miremos que está una nota o no, es como que miremos un poco lo que él estaba haciendo. Ahora, ¿qué problema tiene sobre todo el ejercicio de David? Es que él no fue muy claro a la hora de seleccionar ese hilo conductor. O sea, es obvio que nosotros estamos viendo una forma antropomórfica, pero es una forma antropomórfica muy simple, como muy de poner 2 pies, 2 manos y una cabeza, y entonces ya es antropomórfico, ¿cierto? En cambio, si vemos el de John Darry, adicional pues a que la técnica obviamente de él es muy buena, lo que vemos es una claridad en que él usó como un hilo conductor un dragón. Él quería hacer un dragón y lo hizo con las piezas de todos sus robotcitos y muñequitos y juguetes que recuerda que le son importantes para él, ¿cierto? Entonces eso es un poco lo que yo quiero que trabajen, ¿cierto? Tampoco, o sea, yo lo que quiero es que también tengan mucha libertad, no es como castrarlos en esto se puede hacer y esto no se puede hacer, pero sí como esas pequeñas reglas de que nuestros objetos tienen que tener materiales, que esos materiales pertenecen a unos objetos que son, digamos, determinantes o tienen cierto grado de importancia para nosotros, y a partir de eso estamos construyendo un personaje. Sebas, y también vamos a hacer, pues tenemos que hacerle como fondos y esas cosas. Sí, oíste, vos pareces que no viniste la clase pasada, lo bien. No, Ana, qué vaina con vos. Ey, pero estuve súper participativa y todo, yo no me Sí, acuerdo de nada de lo que estamos parece que le dio hablando. amnesia, yo no sé qué le pasó. La Que idea es que usted... tuve parálisis del sueño y se me salió el alma, entonces no me acuerdo casi. Ay, marica. O tenés un clon ahí y lo pusiste a escuchar la clase. No, o sea, la idea es esa, Ana. Tiene que tener fondo porque nosotros no vamos a hacer solo una ilustración, sino que vamos a hacer un afiche. Es un poco lo que acaba de pedirme Kleiderman, que de hecho ese es el ejercicio, sino que él lo aplicó a combinarlo a otra clase que estaba viendo, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer un afiche, en el caso de él, de un videojuego, en el caso de nosotros puede ser una película, también un videojuego, lo que ustedes quieran, y nosotros vamos a diseñar todo el concepto completo, el personaje, ese escenario en el que él va a estar, y vamos a finalizar metiéndole algunos textos o elementos para entregar un afiche funcional en su lógica, pues, de que venda un producto X, pues, que va a ser una película o un videojuego o una serie o lo que sea. Listo. Señor, perdón. No hay lío. Incluso, vea, yo les voy a poner algo más sencillo, pues,
los voy a castrar menos. No hagamos el tema de elegir eso a la jura. Tenga usted una libertad personal de elegir cómo va a desarrollar esa estética. Porque, por ejemplo, si yo se lo pongo a Kleiderman, Kleiderman se le podría dañar la idea de lo que está haciendo, ya que él tiene un recorrido ya claro de lo que él quiere hacer. Entonces, bueno, él puede seguir con su línea. Los demás pueden hacer lo mismo. Si alguien simplemente no quiere hacerlo como a su propio criterio y quiere que yo le asigne uno, yo se lo asigno. Yo quiero que me lo asigne, bebé. ¿Quieres que te lo asigne de una vez? Sí, porfi, pues como para explorar otras cosas, porque pues yo creo que si uno lo elige, uno siempre se va a quedar como en su zona de confort. Bueno, entonces déjame un momento por acá que yo tengo como algunas imágenes. Espérame, yo busco, es que si por lo menos fuera un poco más ordenado, yo me demoraría menos buscando. Bueno, yo quiero que hagas algo en estética Rai Punk. Me lo escribe, por favor. Ya mismo lo escribo. Sebas, yo también estaba, perdón. Sí, dime, tranquila. Yo estaba pensando en algo como muy cyber. Cyberpunk. Sí. Listo, válido, está muy bien. Esa Luisa sí es envidiosa, parce, gas. La odio. Ahí se lo mandé para que lo Ay, busques. tenía el micro abierto. Hágale pues. Ahí tiene mucha tela para cortar y mirar, investigar, que eso es... Y yo no sé si te vaya a gustar, pero es muy curiosa esa estética, listo. Una pregunta, Hermosa. cierto que no tengo que elegir los objetos que sean de esa temática, sino más bien crear como todo el personaje en base a eso. Es que, a ver, es decir, Sí, te entiendo, por ejemplo, mira. una cortina no creo que sea muy Rai Punk. Vale, eso está muy bien. El material no va a importar, ¿cierto? Es sobre todo como estéticamente vayas a hacer la vinculación de las cosas. Por ejemplo, en el caso del el steampunk, ¿cierto? Que es como el que más conocemos. El steampunk tiene una raíz, sobre todo en objetos o pues o como en la ingeniería que está detrás del vapor, ¿sí o qué? Entonces están las máquinas de vapor, entonces siempre vamos a ver que los personajes, primero que van a tener como mucha cercanía con la propulsión a vapor, van a ver mofles, van a ver tubos de escape de vapor, listo. Por otro lado también, que no necesariamente siempre tiene que haber tubos de vapor, está el tema de los materiales. El steampunk tiende a ser muy como cobre, bronce y algo de maderas y como hierros, ¿cierto? Como de esos paletas de color dentro de lo amarilloso, ocres, cafés. Y esos materiales duros, como un poquito rústicos, ¿cierto? Si nosotros vemos el cyberpunk es neón, es metales, es colores como muy brillantes, luces, entonces ahí ya usted empieza a tener como estéticamente, agregarle al personaje, entonces en ese caso tú podrías poner una cortina, ¿cierto? Si fuera uno de tus materiales, pero esa cortina podría estar en medio de todo ese universo de otras cosas, ¿cierto? Si la vas a poner en el cyberpunk, por ejemplo, puede ser la misma cortina, pero esa cortina tiene algunas luces de neón que la iluminan en algunos lados, o esa cortina tapa pues como que cubre el brazo de medio robótico de un personaje, pues, Y, o sea, y baja mejor dicho. saturación por la contaminación. Y baja saturación por la contaminación. El futuro. Sí, algo así, exactamente. Entonces, es como eso, vos tenés como una total libertad. Ahora, también existe otra posibilidad, suponete que vos elegiste, por ejemplo, digamos el televisor que eligió Kleiderman. Entonces vos puedes utilizar un televisor, pero de pronto ponerle algunas leves modificaciones para que se vea, digamos, más steampunk, que ese televisor tenga válvulas y tenga cosas a los lados, pues ahí podrías enriquecerlo un poquito más y mantendrías el mismo televisor sin problemas. ¿Y se pueden modificar los colores o tiene que ser muy fiel al objeto que elijamos? Sí, se pueden modificar, sobre todo creo que ahí es donde más te toca para que la ilustración quede menos,
pues como muy chorota de colores, pues porque por ejemplo si vos elegís un objeto rojo y después elegís otro azul y otro amarillo y otro verde y los pintás como en esa lógica súper coloridos, vas a hacer es una payasada de colores en tu ilustración. Podrías basarte en algunas cosas, sí, pero no es necesario pues que sean exactos los colores y todo, ¿no? Listo, ya entendí. La última pregunta es, en sí, ¿qué es lo que tenemos que tener listo para la otra clase? Bueno, eso es lo ya con lo que quería cerrar. Ustedes, yo hoy les voy a pasar un racional, o sea, una lista de cosas que tienen que hacer ustedes a lo largo de las clases. Pero para la próxima yo necesito, bueno, que ya estén completamente seguros de los materiales, ¿cierto? Que hagan un sondeo de referencias gráficas, es decir, busquen imágenes de esos materiales, ¿cierto? Que tengamos una especie de mood board, que es como un collage de fotos en Photoshop, una imagen llena de fotos de cada uno de los objetos que usted va a usar. Y 3 bocetos rápidos de más o menos lo que usted va a tirar. No sé si recuerdan cuando hicimos el ejercicio Boceto, del... ¿Cómo? boceto del diseño del personaje o boceto ya del afiche. Vamos a comenzar con el diseño del personaje inicialmente. Lo que hicimos con este robotcito ese que hicimos con el metro, pues con las fotos del vehículo, ¿cierto? No, que lo hicimos como en dibujos rápidos, en silueta. Necesito 3 de esos, de diferentes versiones de ese personaje que usted va a hacer. Entonces, recapitulo. Necesito las imágenes referenciadas, obviamente los objetos ya seleccionados y 3 bocetos del personaje. ¿Sale y vale? Sí, Sebas, yo te quería hacer una pregunta extra clase. Es que no he podido encontrar, pues he escuchado como varias explicaciones para las referencias, que uno como que las sobrepone encima de Photoshop y eso. ¿Tú conoces alguna? ¿Yo qué? Ana, Creo que esta pregunta que conoces alguna algo. aplicación que haga eso? que haga el mood board o algo así, ¿o qué? A mí no me preguntaron, pero yo No, conozco es... una. Clay, que Sebas no sirve para nada. Estoy tratando de... Parce, no te escuché ni miércoles. Se llama Pureref. Con ella ayer, pero no pude. ¿De qué me están hablando? ¿Me repiten que no Sebas, entendí nada? ella está preguntando que si hay alguna aplicación para coger estas fotos, estos collages de fotos y ponerlas sobre Photoshop para uno ir dibujando y referenciarse al mismo tiempo. Si, Sí. si entendí bien. Sí, es que yo Ana. Se están pegando. Ay, caramba. Sí, es eso lo que estaba preguntando. Entonces hay una muy genial que se llama Pureref. Clay, ¿me la escribe, porfa? Y perdón Sí, que joda dale. tanto. Nada. Ya, era eso mi pregunta. Gracias, Sebas, y gracias, Clay. Sebas, Bueno. yo quería hacer una pregunta en cuanto a esto de los estilos gráficos, como el Cyberpunk y este que le ofreciste a Ana. ¿Cómo puedo investigar más sobre eso? Pues como quiero ver como más tipos de estilos, a ver cuál encuentro, pero me pasa como que no los sé cómo buscar, pues siempre me aparecen nuevos que nunca he visto. Bueno, listo. Eso, bueno, digamos que las estéticas estas que conocemos como punk es una muy buena forma para buscar cositas, ¿cierto? Porque existen varias, ¿cierto? Está, por ejemplo, el Ray Punk, el Diesel Punk, está el Atom Punk, el casete futurista, algo así, que es como un punk con tecnologías como de los primeros computadores de Apple que salieron, de cassettes, cosas como muy de la cinta magnética, el cyberpunk, ¿cierto? Entonces hay como varias estéticas de ese universo punk. Entonces podrían mirar esas, incluso hay más. Se Esas llaman pues ¿cómo? Podrías poner como estéticas punk. ¿Qué estéticas punk hay? Y te van a aparecer. Listo. Ok. Otro asunto que es fundamental para buscar referencias
es desde las vanguardias del arte, ya es como un poco más de historia del arte, ¿cierto? Después del arte clásica, que es como, bueno, incluso después del Renacimiento, eh, o hablemos más cerquita, pues de hecho, después de, a ver, podríamos hablarlo más o menos de finales del siglo XIX. eh, Existen pues como unas épocas de arte que se llaman las vanguardias. Las vanguardias es cuando la gente simplemente dijo, hey, ya no sigamos dibujando para que las cosas se parezcan a la realidad, sino que vamos a empezar a explorar otras cosas, ¿cierto? Sobre todo porque la fotografía ya era una tecnología asequible para todo el mundo y ya no importaba que usted pintara muy bonito un paisaje porque llegaba alguien y tomaba una foto de un paisaje y le daba 3 cachetadas, ¿sí me entendés? Entonces, en esas épocas en las que la necesidad no era retratar la realidad tal cual era, empezaron a salir estas vanguardias. Entre ellas está el cubismo, el futurismo, está el expresionismo alemán, está el arte naif, y de casi todas esas estéticas que te estoy mencionando, es que hoy día hacen muchas de las estéticas de cortos, de películas, de todo eso. Entonces podrías explorar las vanguardias artísticas. Ah, listo, vale, Sebas, gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, estoy que me quedo sin voz ya. Entonces, cualquier cosa yo estoy pendiente, ya saben, entonces que me entregan eso. Yo me comprometo a entregarles ahorita a ustedes, o mañana en la mañana más bien, para ver si puedo descansar un poquito, este tema del racional. Listo. Que el racional es lo que deben escribir en un documentico que justifica la ilustración que van a hacer. Listo, Sebas, gracias. Bueno, un Listo. abrazo a todos. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao, Lin. Chao.